Muchas gracias por la invitación. Una vez más, para mí es muy grato estar con ustedes. Eh, Quiero quizás comentarle esto que hablaba Juanca de mi encuentro con el cardenal Tagle. Lo que pasa es que la Federación Bíblica, el primero que está a la cabeza es el Papa. Fue fundada por Pablo VI, inmediatamente se promulgó la Dei Verbum, con la intención de que la palabra estuviera en la vida de toda la iglesia y de las comunidades. Y en este minuto el encargado y presidente de la federación es el cardenal Tagle. Y esto creo que es como para empezar, ¿no? En el encuentro con el Papa León el año pasado, en noviembre, en las palabras que él nos dirigió, nos dijo, miren, es importante que la palabra siempre primero pase por el corazón para que sea vida. Entonces creo que con esas palabras que resonó, quiero compartirles lo que he preparado. Bueno, les voy contando. Yo lo que he preparado es justamente, parece que las cosas van coincidiendo, ¿no? Yo últimamente he estado trabajando mucho el tema de la oración de Jesús en los evangelios y a raíz también porque estoy haciendo unos estudios sobre teología espiritual, sobre todo en este mundo en que estamos en estos minutos que necesitamos de dónde afianzar nuestra vida y nuestro caminar de fe. Entonces, yo lo que les voy a presentar es un poco la reflexión que yo he ido haciendo, encontrándome con los evangelios, a raíz de justamente de una pregunta que me hizo una hermana en algún tiempo, me hacer catequesis de formación de adultos. Y hablando del evangelio, del seguimiento de Jesús, ella me preguntó en una de esas, me dice, Jaime, me dice, ¿para qué nos sirve tener fe? Bueno, entonces Juan Carlos me pedía, ¿no es cierto?, este tema de la oración a raíz de lo que yo también les comentaba. Ante esa pregunta que me hacen, ¿no? ¿Cómo vivir nuestra fe en este mundo de hoy y para qué nos sirve? Quizás sea una pregunta media positivista, así como decir, ¿de qué sirve algo, no? Y en la reflexión que hacíamos, yo le decía, mira, a nosotros, en nuestro caminar y en nuestra vida, nos pasa exactamente lo mismo que le pasa a cualquier persona en su vida de fe o que no tenga fe. Pero el cómo encaramos y sobre qué nos instalamos para caminar y hacer caminos es la diferencia. Entonces, desde esa premisa es que yo parto mi reflexión y quisiera también, y en ese sentido creo que, ahora sí, va a tener también una incidencia especial sobre quienes estamos en el mundo de lo bíblico y en el tema de la animación bíblica. Bien, ahí vamos avanzando, entonces sí, perfecto. Bueno, Eh, y justamente fue muy importante que Juan Carlos cuando me dice que hablara sobre la experiencia, conversáramos, hiciéramos una pequeña reflexión sobre la experiencia de Dios y el seguimiento de Jesús, y también tomando en parte el testimonio del mártir Wenceslao Pedernera, que es un laico que en un minuto se siente profundamente interpelado por la palabra, porque si ustedes conocen un poco yo creo que sí, ¿no? La vida de él, él en un principio no era creyente ni solo acompañaba a su señora y estando atrás en la capilla o en la parroquia donde iba, escuchó un texto que lo conmovió y lo motivó profundamente. Sigamos. Entonces, esto de la experiencia, de la espiritualidad, de donde yo me afirmo, de donde yo voy tomando eso que nutre mi caminar, tiene que nacer, obviamente, de saber que tenemos a un Dios que es experimentable, ¿no? Y este Dios que es experimentable, obviamente, tenemos modelos y ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿no? Este Dios que se acerca al pueblo para liberarlo, el Dios que habla a través de los profetas, el Dios que habla a través de las mujeres que son liberadoras del pueblo, que tienen eh, actitudes o tienen movimientos profundamente impresionantes en la vida del pueblo. Y, y es seguir a Jesucristo, ¿no? Que es el que finalmente, definitivamente, nos muestra el verdadero rostro de la misericordia del Padre. Entonces, vivir una espiritualidad es saber que vivimos unidos a Dios como una experiencia profunda de vida vital, y eso nos lleva a seguir a su Hijo Jesucristo. Seguimos. Entonces, esta vida espiritual que nace, por supuesto, de este encuentro con este Dios y sobre todo en su palabra, siempre la podemos ir comparando como con un camino, ¿no?
que tiene un origen, un itinerario y una meta, ¿no? Entonces, en este camino podemos encontrarnos que tiene un origen, sabemos de dónde parte, porque tiene, parte desde nuestras experiencias vitales, ¿no? La palabra de Dios tiene esa profunda capacidad de poder hablarnos a nosotros, hombres y mujeres, de todos los tiempos y de nuestro tiempo, en esos momentos vitales de nuestras vidas, ¿no? Entonces, la pregunta de siempre que debiéramos irnos haciendo cada vez que caminamos y que pasa el tiempo es, ¿cuál es nuestro camino? ¿No? Porque de pronto pareciera que hay que hacer cambios en el camino o tomar otras vías, ¿no? Y no quedarnos siempre con lo mismo, ¿no? Y eso significa ir haciendo itinerarios, ¿no? Y ese itinerario es por dónde hemos transitado, ir mirando, he ido haciendo este camino, este encuentro, el Señor me ha llevado por estos espacios, como al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel le dice, te voy a dar una tierra prometida, anda para allá, pero nadie sabía qué tenían en esa tierra, no sabían a dónde iban, ¿no? Entonces es todo un itinerario y camino. Y una meta, hacia dónde quiero llegar. Entonces, esa meta, o cuál es mi meta, o cuáles son nuestras metas, ¿no? Y la palabra de Dios. Y acá yo creo que hay un elemento que es el que agregué, es el elemento de que la animación bíblica y de quienes estamos en el mundo de la palabra tenemos permanentes desafíos. Pasamos a la siguiente. Entonces yo ahora he empezado a usar la imagen desde la espiritualidad de la imagen de la mesa, ¿no? La animación bíblica es un camino, pero sobre todo es una invitación a un banquete, es decir, una mesa, invitados en banquete, ¿no? Porque nuestro camino y nuestra meta es la unión plena con el Padre de Jesucristo. Y las grandes imágenes de Dios y de Jesús son siempre en torno a un banquete, ¿no? Acuérdense las parábolas del reino, el reino de los cielos se parece a un banquete. Entonces, este banquete es una mesa. Entonces, nosotros siempre cuando hablamos y los documentos de la iglesia nos hablan de la animación bíblica de la pastoral, o mejor dicho, le estamos cambiando ya esa sigla, ahora estamos hablando de la pastoral animada por la palabra, ¿no? No es animación bíblica de la pastoral, sino que es la pastoral animada por la palabra. Hablamos de estas tres dimensiones, ¿no? De la formación, la comunión y la misión. Pero yo creo que tenemos que ampliar más un poco esta mirada. Yo empiezo a hablar, y estoy dándole como vuelta a esto, que siento que es un desafío de que entendamos que la palabra es sobre todo un encuentro con la palabra, que es la invitación a un banquete. Pero fíjense qué interesante tiene esto cuando lo miramos desde la espiritualidad bíblica, que el banquete no importa lo que hay en la mesa, sino con quienes estoy en la mesa, ¿no? Y eso cambia totalmente la dimensión de las cosas, ¿no? Por eso yo pongo que esta mesa, para que sea una mesa, digamos, una mesa de un gran banquete, la pongo en cuatro patas. Y estas cuatro patas son las que siguen a continuación. La primera, estas cuatro mesas, es el con quién y con quiénes me encuentro, ¿no? ¿Con quién estoy? Cuando hablo con el encontrarme, la palabra no la podemos leer ni compartir en este banquete si no leemos la vida de las personas con las que estamos, incluso la misma, la de uno mismo, ¿no? El otro elemento es el formarnos, ¿no? Que es un elemento. Y formarse tiene que ver con conocer, y el conocer tiene que ver con lo que dice bíblicamente. No es un conocimiento solo intelectual, sino que tiene que ver desde un conocimiento desde las entrañas, ¿no? Es de conocernos vitalmente. El otro elemento es celebrar, o sea, eh, el encuentro con la palabra y encontrarnos con el Dios de Jesucristo no puede ser otra cosa más que celebrar. O sea, celebrar una vida nueva, un encuentro profundo, para que el encontrarse, el formarse y el celebrar no pueda quedar solo en eso, sino que pase al cuarto elemento, que es la cuarta pata, que es el transformar, ¿no? Si no se transforma nuestra vida, si no vamos transformando nuestro entorno, si no vamos transformando nuestras comunidades a partir del encuentro con el Dios de Jesucristo en su palabra y en la comunidad, todo lo demás es estéril, ¿no? La importancia de la transformación. Y eso tiene mucho de la espiritualidad cristiana, que es una espiritualidad, ¿no es cierto?, que es una espiritualidad encarnada, lo voy a decir al final, ¿no es cierto?,
que está basada en las virtudes teologales del amor, ¿no es cierto?, de la caridad, del amor y todo eso. Entonces, pasemos ahora ya a lo propiamente tal. Entonces, hay un escritor, Fidel Airzupurua se llama, él dice que, miren, si miramos nuestras vidas y nuestro andar, vemos que en medio de nuestras ciudades, ya que Juan Carlos me decía que yo me convertí en un citadino y yo sigo extrañando el desierto y el mar que dejé, y a lo mejor nos pasa a algunos más de nosotros, ¿no? En Córdoba, cuando uno anda en Córdoba, también anda un poco apurado cuando va a otros lados. Eh, en medio del ruido que tenemos, de este mundo rápido, vertiginoso, de las comunicaciones, sobre todo, ¿no es cierto?, que hoy en día estas comunicaciones que nos muestran una guerra como si fuera un videojuego, ¿no? De lo cambiante que se va, de las cosas que se van dando. Hoy en día un paradigma cambia en menos de 24 horas posiblemente, que todas las cosas que van pasando hoy para mañana ya son algo de ayer, son pasado. Cuando creemos que no tenemos sosiego, no tenemos calma, no tenemos paz, ¿no es cierto? Que en el fondo no se engendra nada, resulta que si empezamos a mirar con los ojos de Dios, nos damos cuenta de que en muchos y en muchas hermanas, y en jóvenes sobre todo también, hay muchas búsquedas espirituales, porque la espiritualidad brota de distintos lados, no siempre del mismo lugar donde estamos o de donde siempre estuvimos acostumbrados, ¿no? Brota aquí, brota por allá y con una abundancia sorprendente, ¿no? Y no menos es la variedad de expresiones espirituales que hoy tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la espiritualidad la podemos ver y la entendemos, ¿no es cierto?, como es nuestra forma de vivir la fe en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué significa eso? Démosle. Vivir la fe en lo cotidiano, ¿sí? No es solo que vayamos al templo, no solo que vayamos a misa, no solo leer la Biblia, sino de cómo vivimos y manifestamos el amor de Dios. ¿Dónde? En cada aspecto de nuestras vidas, en nuestro trabajo y en la manera en que enfrentamos los desafíos, el dolor, la alegría, el mundo del trabajo, el tema de la justicia y las injusticias, ¿no es cierto? Es como la vamos viendo, ¿no? En el fondo, la espiritualidad de alguna forma nos va dando también elementos éticos y morales por las cuales vamos decidiendo y discerniendo nuestro caminar en nuestra vida. Entonces, en resumen, podríamos decir, usando una imagen, la oración es como nuestra respiración de nuestra fe y la espiritualidad es el latido del corazón, ¿no? Lo que le da la fuerza. Entonces, ambas, podríamos decir que la vida de oración y la vida espiritual son esenciales para creer en nuestra relación con Dios y vivir una vida que lo haga presente, pero también coherente. Si hay algo que nos reclaman hoy en día es la falta de coherencia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero expresar, compartir con ustedes es esta experiencia de la oración de Jesús en los evangelios. No voy a entrar en todos los evangelios, voy a quedarme en uno solo que a mí me ha sorprendido mucho, y porque vamos a ver que en cada uno de los evangelios la experiencia de la comunidad nos relata una manera de vivencias distintas con matices propios de cada una de las comunidades. Por ejemplo, Marcos, este primer evangelio de los sinópticos, nos va mostrando en su caminar y en todo su proceso que nos presenta a un Jesús como un hombre de oración, pero sobre todo un hombre de oración en los momentos claves de su ministerio. Jesús siempre que tiene que hacer algo, tiene que decidir algo, tiene que ir a algún lado, se pone en oración. Mateo, a diferencia de Marcos, nos va a decir que Jesús es quien enseña a sus discípulos a orar en términos simples y profundos. Sobre todo en esta oración oficial que se hacía en el templo por parte de fariseos y publicanos, Jesús nos invita a otro modo de oración. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, fíjense que es el que más énfasis pone en la oración personal de Jesús y su relación íntima con el Padre. En este Evangelio encontramos más detalles sobre la oración de la vida de Jesús que los otros tres. Fíjense que todos estos evangelios, y Juan, ¿no es cierto?, que es otro camino, otra reflexión de la comunidad, otra experiencia comunitaria de Juan, del Jesús, no tiene muchas enseñanzas explícitas de la oración de Jesús, pero sí se enfoca en la oración de Jesús como un modelo de unidad del Padre, ¿no? Sabemos que
que este Jesús de Juan es un Jesús profundamente unido al Padre. Y fíjense que detrás de estos cuatro evangelios hay una profunda experiencia de la comunidad y sobre todo de Jesús con la oración del Shema, ¿no? Se acordarán de la oración del pueblo de Israel, la oración del Shema, ¿no? Recuerda Israel, ten a Dios, recuérdalo cuando salgas de tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, tenlo siempre presente al Padre. Entonces, yo me voy a centrar solo en el Evangelio de Juan y no todo, sino que en uno de los aspectos de dos partes de la oración de Jesús en el Evangelio de Juan. Algunas claves que tengamos para que las tengamos presentes y podamos como entrarnos en el Evangelio de Juan y que también sea para nosotros un espejo, ¿no? La palabra desde la animación bíblica siempre decimos es un espejo porque me permite a mí mirar mi propia vida y mi caminar y mi militancia y mi seguimiento. ¿Quién es Jesús para Juan? En el Evangelio de Juan, Jesús no es solo un profeta, no es solo un maestro, sino que es mucho más que eso, ¿no? Es quien nos muestra, quien nos corre el velo de la presencia plena de Dios en medio nuestro, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia de Juan nos dice, mire, Jesús está tan unido y es tan una sola cosa con su Padre, que Él nos revela, nos mueve el velo que nos cubría la posibilidad de encontrarnos con Dios Padre y nos muestra, ¿no es cierto? Y nos revela quién nos va mostrando su verdadero rostro. Entonces, vamos viendo algunas que hay. La primera es decirnos este tremendo privilegio que tenemos nosotros del Dios encarnado, ¿no? Del Dios encarnado en medio nuestro. El prólogo Juan es el que nos da esta primera pista, sobre todo en el capítulo 1, del 1 al 18. Jesús se nos presenta como el verbo o la palabra, fíjense, la palabra de Dios que existía desde siempre, siempre ha estado. Esta palabra se hace carne y habita entre nosotros, es parte de nuestro caminar. Y como tal, nos va en este caminar y habitar, nos va revelando quién es el Padre. Entonces, esto significa que todo lo que hace y dice Jesús es revelación del Padre, ¿no? Es el mismo Padre que lo está presentando. Este que se nos presenta es Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Todo el Evangelio de Juan nos va presentando una profunda relación y única y exclusiva entre Jesús y Dios el Padre. Como que el Evangelio de Juan especialmente es una realidad, ¿no es cierto?, que nos está invitando a descubrir que el caminar de Jesús es el caminar en medio nuestro del Padre, ¿no? Jesús es el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Este Jesús es que nos revela al Padre en su caminar. Y otra de las cosas hermosas, hermosas que tiene el Evangelio de Juan sobre Jesús, es decirnos, ¿no es cierto?, que es estas expresiones del yo soy, en la teología del yo soy, ¿no? Jesús utiliza una serie de afirmaciones, yo creo que ustedes las conocen, el yo soy, que nos revelan elementos esenciales de la identidad y la misión de Jesús, ¿no? Y fíjense que esto lo entronca, ¿no es cierto?, con tantos momentos fundamentales y fundantes de la experiencia del pueblo de Dios y del pueblo de Israel desde el Éxodo, ¿no es cierto? Cuando Moisés le pregunta, bueno, ¿quién es? Para que yo le cuente quién es, a quién, de parte de quién vengo, lo primero que dice, le dice esta voz, que le dice, diles que yo soy, el yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Estas afirmaciones nos muestran entonces que Jesús es la respuesta a las necesidades más profundas. Fíjense, Jesús es vida, Jesús es luz, Jesús es resurrección, es decir, este banquete de esa angustia existencial frente a la pregunta de la muerte. ¿Hay más vida después de la muerte? Jesús es el camino por donde ir, Jesús es la verdad por donde ir, de quien afirmarse, ¿no? Jesús es el que nos da el verdadero alimento. Entonces, esto es muy importante, por donde ir construyendo, ir afianzando desde las escrituras esta espiritualidad cristiana, bíblica cristiana. La otra. Entonces, el otro elemento es el tema de la cruz y la glorificación. Fíjense que
tomo este elemento porque es importante. Yo podría haber hablado y haberme quedado en los tres evangelios sinópticos, sobre todo con la oración del Getsemaní. Pero fíjense que para Juan, si bien la cruz, la oración de Getsemaní son momentos vitales en la vida de Jesús, en su servicio, en su testimonio y su coherencia y su obediencia al Padre, en Juan el sufrimiento y la muerte son elementos de glorificación, ¿no? ¿Por qué? Porque la cruz es donde se alza la plenitud, donde se manifiesta el amor pleno, de la entrega extrema, ¿no? La muerte de Jesús, fíjense que no es un término, no es algo donde se acaban las cosas, donde se comprueba el fracaso, sino que por el contrario, ¿no? Es el ascenso, es volver al encuentro pleno con su Padre. Por eso cuando Jesús se está despidiendo dice, voy a mi Padre que es tu Padre, voy a mi Dios que es tu Dios. Y esa es una profunda experiencia de espiritualidad, entender que el Padre de Jesús también es mi Padre, pero también hay que vivenciarlo. Por eso hablamos de un Dios experimentable. Entonces, ¿qué podemos decir de la experiencia de la comunidad del discípulo amado sobre la oración de Jesús? Primero, tenemos que decir que la oración en el Evangelio de Juan o del discípulo amado es un espejo para nuestra propia vida de oración. Entonces, Juan nos ofrece un recorrido, fíjense que es un recorrido que es como en dos bloques, ¿no? Yo me voy a quedar en un solo bloque, ¿no? Donde se registra momentos cruciales donde Jesús manifiesta una vida de oración o una vida o una oración en acción. Entonces, la primera parte, fíjense, de estos dos bloques que yo les hablo, tiene que ver con una oración de gratitud, ¿no? En la vida cotidiana Jesús camina, pero también va haciendo una oración de gratitud, que tiene que ver, acuérdense, con la multiplicación de los panes y eh, la oración que hace Jesús ante la tumba de Lázaro, ¿no? ¿Se acuerdan esa escena de cuando Lázaro había muerto? En ambos casos, Jesús hace una oración de gratitud diciendo, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has revelado a los sencillos y a los humildes. No a los sabios, sino a los sencillos y humildes. Y la segunda, que es donde yo me voy a dedicar, que es en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Las anteriores son el capítulo 6, la multiplicación, y el 11 es la resurrección de Lázaro, ¿no? Donde se retrata el momento más profundo de la oración de Jesús. Pero fíjense que es una oración de Jesús muy íntima, porque junto con tener una profunda intimidad con el Padre, manifiesta una profunda intimidad con los que Él está, es decir, con sus amigos, sus amigas, sus seguidores y seguidoras. ¿Qué podemos tomar de estos momentos? Primero, que la oración de Jesús, fíjense, no son fórmulas, sino que son expresiones de su relación viva con el Padre, ¿no? Acuérdense esta relación que como que hace una actualización del Shema, ¿no? No muestra una oración de gratitud, de confianza absoluta, incluso de que se produjera el milagro, ¿no? Antes de la multiplicación del pan y antes de la resurrección de Lázaro, Jesús ya está dando gracias. Y por último, la oración llamada oración sacerdotal, que normalmente ya que hemos pasado Semana Santa hace muy poquito, que se lee mucho en esto de la misa crismal o en la institución del sacerdocio, la pongo entre comillas, llamada a la oración sacerdotal, es la máxima expresión de la relación de Jesús con el Padre y con los que Él está, ¿no? Hay versiones que yo creo que si ustedes abren su Biblia van a encontrar que el título dice oración sacerdotal de Jesús. Acuérdense que los títulos en la Biblia no son palabras de Dios, son palabras del editor o del traductor o del traductore, ¿no? Y yo me atrevería, hay algunas versiones que dicen Jesús ora por discípulos, yo me atrevería a ponerle Jesús ora por los que van a venir, por los que vendrán después, ¿no? Entonces, nos muestra esta profunda experiencia de Dios que tiene Jesús, una profunda experiencia de anhelos que podemos resumir en tres puntos. Primero, el deseo de Jesús. Segundo, la misión de Jesús y de los discípulos, es decir, de los que están y de los que van a venir, y lo que fundamenta esta oración, ¿ya? Eso sería el capítulo 17. Primero, el deseo de Jesús, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Jesús? Cuando dice que aquellos que el Padre le ha dado,
estén con Él donde Él está para que puedan contemplar su gloria, ¿no? Esta gloria, fíjense, no es un premio, no es como, ya hice todo lo que tenía que hacer, entonces mi premio es poder, ¿no es cierto?, vivir de ese perfecto encuentro, ¿no? Sino que es la culminación de la plenitud del amor, ¿no? El Evangelio de Juan, el del discípulo amado, es la profunda experiencia del amor por siempre, ¿no? Desde antes de la creación. Por eso el capítulo 1 de Juan, ¿no? Desde antes de, ya estaba, ¿no? Entonces, Jesús les pide que la muerte, fíjense que la muerte que de repente pareciera que es un quiebre profundo y total en las relaciones y en los lazos, no se rompa, sino que al contrario, que esa profunda experiencia, que puede ser una experiencia de dolor, en la oración Jesús dice que esto que nos va a pasar nos fortalezca, porque esto me convierte en una plena relación definitiva entre Jesús y el Padre. ¿Y Jesús qué quiere? Que nosotros no nos perdamos en eso, ¿no? Que quiere que, al contrario, nosotros también en este encuentro, en nuestra espiritualidad con el Padre, también nos sumerjamos en esta realidad del amor. Bien, la segunda es esto del deseo de Jesús, ¿no es cierto? O la misión de Jesús y sus discípulos, ¿no? Fíjense, cuando bíblicamente hablamos del conocer, no estamos hablando solo de conocer intelectualmente, ¿no? Sino que estamos hablando de un conocimiento desde las entrañas, desde lo más profundo. O sea, es un conocimiento íntimo, ¿no? Entonces Jesús habla, ¿ve? Y dice que el mundo, porque el mundo no ha conocido al Padre, es decir, conocer a Jesús significa conocer al Padre, pero ellos y ellas que están con Jesús, sí lo han conocido, ¿no? Y por eso le doy gracias, porque ellos han creído, Padre, en quien te envió, a quien enviaste, ¿no? A Él. Entonces, el texto destaca la diferencia entre el mundo y fíjense que en un momento de la teología católica, el mundo era como todo lo otro que estaba fuera incluso de nuestra iglesia, sino que el mundo bíblico desde Juan es el que se encierra en sí mismo y rechaza a Dios, ¿no? Y los discípulos se han abierto a esta trascendencia. Fíjense que un elemento importantísimo, cuando yo hablaba antes, ¿no es cierto?, que en el mundo hay esta vorágine que hay de movimientos y comunicaciones y todo lo demás, hay profundas experiencias de distinto tipo que se abren a la trascendencia. La primera vocación que nosotros tenemos como seres humanos es la apertura a la trascendencia, al encuentro con lo divino, ¿no? Entonces, Jesús pide que sus amigos y también sus amigas, sin salir del mundo, sin irse de donde están, estén protegidos, ¿no? Que en el fondo no se cierren en sí mismos y no rechacen a Dios. Entonces la obra de Jesús es fundamentalmente, fíjense, darnos a conocer quién es el Padre, quién es su Padre. Y esta misión va a continuar a través, ¿no es cierto?, del actuar del Espíritu Santo, ¿no? Porque finalmente nuestro destino, según Juan, es estar plenamente en el Padre, así como Jesús, ¿no? El destino de los discípulos y discípulas es vivir y llegar a la plenitud del encuentro con el Padre. El camino entonces de conocer a Jesús nos conduce a la perfección en el Padre, es decir, a medida que los vamos conociendo, nos vamos metiendo en esta dinámica de la trascendencia, del encuentro con el Padre, y vamos conociendo, ¿no es cierto?, el querer del Padre, que es su proyecto, ¿no? Entonces vamos a la última parte que es el fundamento de la oración, que creo que es tremendamente hermoso esto, ¿no? El punto más alto de la oración de Jesús o de la llamada oración sacerdotal o la oración de los que van a venir después es este momento de la conclusión. Jesús reitera su deseo de que el amor que el Padre le ha tenido esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Es decir, la meta profunda es la experiencia profunda del amor. Entonces, esto nos enseña que hay una conexión profunda entre conocimiento y amor, conocer y amar. No es una simple petición, es un acto profundo de amor y de un convencimiento pleno de que la amistad con nosotros no se va a romper. Es decir, Jesús ora
porque está convencido de que en el amor la amistad no va a ser rota por la muerte, sino al contrario, se va a profundizar, porque en el amor nos vamos a encontrar plenamente en la vivencia del Padre. Es decir, nos invita a una comunión íntima y perfecta, ¿no? ¿Para qué? Para que, como el estilo de la Trinidad, vivamos en el amor que el Padre y Jesús se tienen. Y a eso es la gran invitación. Entonces, este es como el fundamento de nuestra espiritualidad. Entonces, como resumen, creo que ya estamos casi en el tiempo. La oración de Jesús nos sirve a nosotros como un espejo para examinar lo nuestro. ¿Cómo hacemos nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro caminar? Y ¿cómo vamos llevando esto del corazón y la respiración que yo le decía entre la oración y la espiritualidad, ¿no? Nos muestra, ¿no es cierto?, que el centro de la oración no somos nosotros, sino que es la revelación del Padre que se nos da a conocer en Jesús y el amor que fluye hacia nosotros en la medida que lo vamos descubriendo y conociendo. Entonces, que esta oración de Juan nos impulse a nosotros a orar con mayor conciencia y como afinar nuestro, como un instrumento, ¿no? Como una guitarra que va, uno va como afinando cada una de las 6 cuerdas, cómo vamos poco a poco en este encuentro íntimo en el amor, vamos afinando nuestro corazón con el corazón de Cristo, sabiendo que estamos sostenidos por una vida de oración. Ya casi voy terminando. Entonces acá quiero unir que me fue muy bonito, esto de cómo puedo yo descubrir en la experiencia de Wenceslao Pedernera, el beato, ¿no es cierto?, que junto con los otros mártires, y lo tomo principalmente porque es un laico, ¿no? Los demás eran un obispo, ¿no es cierto?, eran sacerdotes, es bien importante y conmovedora, ¿no? Porque él no es un teólogo de escritorio, yo creo que ninguno de nosotros somos teólogos de escritorio, ¿no? A lo mejor tenemos formación teológica, pero la teología y la enseñanza o lo que aprendemos de Sagrada Escritura la hacemos vida cuando la vivimos en medio de la comunidad, ¿no? Yo cuando me junto con los claretianos, los estudiantes claretianos, les digo, miren, cuando estamos estudiando teología, estudiamos Biblia porque toca como una materia más, ¿no? Entonces estudiamos Pentateuco, Sapiencial y todo lo demás, y tenemos que rendir esa materia. Pero cuando nos toca leerla, compartirla con la comunidad, esa palabra se convierte en vida. Entonces, Wenceslao, un hombre de campo, de trabajo, ¿no es cierto? Esposo y padre que encontró a Dios en esta experiencia de la tierra y la lucha de la dignidad de sus compañeros y compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, para entender qué alimentó su espíritu, para entregar la vida, podemos reflexionar sobre 3 pilares de su espiritualidad y que parten de alguna manera de estos pilares de lo de Juan, ¿no? Wenceslao tiene una fe encarnada en el barro, ¿no? No separaba su oración de su trabajo en las cooperativas riojanas. Su espiritualidad se basaba en la convicción, fíjense, en este encuentro del Jesús, en la convicción de que el Evangelio debe transformar la realidad social. Para él rezar era escuchar el amor y el clamor de los campesinos pobres con los que él estaba. Su entrega no fue un arrebato de heroísmo momentáneo, sino la consecuencia lógica de una vida que entendió que amar a Dios era inevitablemente buscar la justicia para el prójimo. El otro elemento es una oración como fuente de no violencia, ¿no? Sobre todo en este tiempo que hemos estado escuchando entre el Papa y el presidente Trump, entre una que se dicen otras cosas, ¿no? En el contexto de una extrema violencia y de persecución, la oración de Wenceslao no fue de resistencia armada, sino de resistencia espiritual, ¿no? Cómo nos plantamos o cómo nos planteamos nosotros nuestra vida frente a todas estas realidades en las que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Su fuerza no venía del odio al que nos oprimía, sino una profunda paz interior cultivada en el silencio y en la lectura de la Biblia, junto a su esposa, Coca, y su hija, ¿no? Ella da muchos testimonios de cuando él iba y se ponía atrás en la parroquia o en el templo, ¿no es cierto?, y escuchaba lo que el cura decía, y hasta que una vez, ¡pum!, una palabra le conmovió el corazón. Y ahí fue otro. Entonces, el lado cambió totalmente, ¿no? Y la última, el testamento del perdón. El no odian. Hablaba con una
compañera que a lo mejor conocen ustedes, la Gaby Peña, que es una doctora de la iglesia que ha estudiado mucho a Wenceslao frente a este tema. Y ella me decía, si hay algo destacable de Wenceslao es el tema del perdón, porque cuando a él le disparan y está con sus hijas en ese momento, ¿no es cierto? Y le preguntan, ¿quiénes te dispararon? Y él les dice, ¿no es cierto? Dice, no odien, ustedes perdonen, no odien. No les dice, perdonen como yo los estoy perdonando. No se pone él en primer lugar, ¿no? Sino como una espiritualidad. No odien, ustedes perdonen, no odien, ¿no? Entonces, es la victoria sobre el mal. Yo creo que ahí podemos tomar este momento de la oración de Jesús cuando dice, te pido por esos que van a venir, por lo que les va a tocar vivir. Porque a los que están ahora ya la están padeciendo, ¿no? Entonces, los que van a venir también la van a tocar, les va a tocar en distintos ámbitos, en distintos espacios y en distintos momentos. Ellos matarán su cuerpo, pero no pudieron matar su amor ni contagiarle su odio y la imitación de Cristo, ¿no? O yo diría que más que imitar también es seguir a Cristo. La espiritualidad alcanza su cima al repetir el gesto de Jesús en la cruz. Su oración final no fue una queja, sino un interceder por la paz de lo suyo, ¿no? De Coca, de sus hijas, ¿no es cierto? Y todo eso. Entonces, como para ir cerrando, algunos elementos nos ayudan, ¿no es cierto?, para ver a partir de la experiencia de la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, en el discípulo amado, y en esto cómo afianzar nuestra espiritualidad desde la espiritualidad bíblica, podríamos decir tres aspectos. Algunos aspectos que yo les comparto. La verdadera espiritualidad cristiana, fíjense que es importante tenerla con mucha claridad, si es una espiritualidad bíblica, porque a veces las espiritualidades o digamos los misticismos nos hacen caer en ciertos misticismos algo enajenantes, ¿no? Que nos separan no solo de la realidad, sino que a veces incluso hacia adentro de nuestras propias comunidades. Entonces, lo primero, tener como centralidad de Jesucristo en la relación, ¿no? Nosotros nos relacionamos siempre con Jesús. Él es el centro nuestro. Porque Jesús es el que nos muestra al Padre. Por eso esta relación de Juan, ¿no? Yo veo al Jesús, quien ve a Jesús ve al Padre. Entonces Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? El yo soy. Yo soy la imagen del Padre. Yo soy el Hijo del Padre, ¿no? Que soy a la vez camino, verdad y vida. El segundo elemento nos refuerza algo que en la iglesia se vive y se planifica, es el tema de las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad, que le dan un realce y una fuerza más fuerte aún en este caminar que vamos haciendo. Y por último, una espiritualidad encarnada en las Escrituras y encarnada en el Jesús que vamos encontrando, que es imagen del Padre, no puede dejar de tener presente la opción por los pobres, los que sufren, los marginados y los explotados como parte fundamental de la experiencia de Jesús y la del reino, ¿no? Es decir, renovar las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas, ¿no es cierto? Renovarlas hoy en nuestro caminar de hoy, ¿no? Es decir, es una opción que lleva al compromiso con la justicia y la misericordia hacia todos los hermanos y hermanas. Bueno, querido Jaime, la verdad que hermoso el contenido. Yo me quedé pensando, decía, qué ejemplo realmente, ¿no? El de Wenceslao y el de Jesús, sobre todo en esta invitación hoy a reflexionar sobre la oración en los momentos de dolor. Ambos nos muestran, ¿no? Cómo el dolor no tiene que ser un impedimento para acercarnos a Dios, sino todo lo contrario. Es un momento de intimidad con Dios, ¿no? Por lo que voy interpretando. Si quieres agregar alguna palabrita al respecto mientras vamos leyendo las preguntas que nos quieran dejar en el chat. Eh, a mí la verdad que yo sé que a lo mejor nosotros, o algunos, no sé si les va a tocar, no vamos a ser mártires, digamos, pero es una de las cuestiones que me pregunto, ¿cómo podemos vivir cada día más coherente nuestra vida de fe, ¿no? ¿Cómo vivirla? Porque de pronto podemos acomodarla, ¿no? Y yo creo que vivir de la oración
y ir enraizando nuestra espiritualidad en lo bíblico, es decir, en Jesús que nos muestra al Padre, como que nos ponen la atención de la coherencia, que no es un tema fácil de llevar adelante. Nadie dijo que era fácil seguir a Jesús. Josis Gutiérrez, ¿puede ser? Levantó la Hola, mano. hola. Ahí se te escucha. Hola, sí, acá estoy prendiendo la cámara. Oye, estoy maravillada, feliz de escucharles. Soy de Chile, pero vivo en Estados Unidos. Y la oración ha sido un tema para mí en este cambio de vida. Solo quiero agregar algo mientras escuchaba a Jaime, que lo quiero mucho. Es una persona que me ha acompañado en mis procesos. Eh, Cuando él hablaba, vino a mi mente y a mi corazón un relato muy conmovedor que tiene que ver precisamente con el dolor, pero el dolor de aquel ladrón que estaba al lado de la cruz de Jesús y que en medio de ese propio dolor, o sea, estar crucificado por todos sus problemas y situaciones que tenía, y tenía al lado a Jesús. Quizás muchas veces nos sentimos así. Y lo quise traer a esta mesa que muy bien Jaime ha relatado, porque es muy conmovedor lo que el ladrón le dice, y le dice, acuérdate de mí. Eh, Más que pedirle algo, le dice a Jesús, acuérdate de mí, y lo invita a esa mesa que también Jaime lo puso. Y Jesús le responde con tanto amor y con tanta esperanza, y eso me enseña a mí que nunca es tarde para volver a Dios, que incluso el dolor más extremo de la fe puede nacer ahí, en ese dolor. A veces pensamos que llegamos al dolor y no hay nada más, pero quién sabe, a lo mejor esa oración en ese sufrimiento no tiene que ser perfecta, simplemente tiene que ser sincera como ese hombre que estaba al lado de la cruz y que en su último momento confió en Jesús y le dice, acuérdate de mí. Eso, les mando un beso gigante a todos. Muchas gracias por la invitación y estoy maravillada con estos espacios que nos hacen muy bien. Solo recordar a Jesús como ese hombre al cual podemos ir en medio del dolor. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Dios.